Entonces, para resumir, de lo que hemos visto, el modelo análogo se debe de realizar, donde no solo vamos a analizar información de área, mueble, sino también de las zonificaciones y de su forma de trabajo con la ventilación y la radiación. Del análisis que hemos hecho con la edificación, vimos que la fachada predomina una buena corriente de aire, existe radiación en las primeras 3-4 horas de la mañana, ya que los aleros trabajan. Y esta fachada, podemos tener ventanas, pero las ventanas deben de ser protegidas en las primeras horas, o sea, hasta las 10-11 de la mañana, porque ya después vamos a tener siempre iluminación, pero no va a ser directa, no va a haber radiación. Pero en las primeras horas tenemos que aplicar árboles o ciertos materiales para proteger la radiación directa porque va a ser bastante cálido y requiere un mayor uso de aislantes térmicos en lo que es la fachada este. En la fachada oeste, en cambio, vamos a tener un poco menos de radiación, una temperatura más fresca durante la mañana, en las primeras horas, ya hasta mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, va a subir un poco la temperatura, pero acá tenemos que favorecer las salidas de aire caliente. ¿Por qué? Porque por lo general la ventilación no existe en la fachada oeste. Entonces, estos elementos vienen a ser nuestros criterios de diseño, ¿ya? Porque es la que nos va diciendo cómo debemos de ir integrando y trabajando. Y aquí es donde hacemos el estudio de lo que es, por ejemplo, nuestro criterio de diseño o nuestro modelo análogo. Ahora, continuando con lo que es esta parte, nosotros tenemos en la planta, ¿verdad? Definimos, vamos a hacer este dibujo aquí. Esta es la planta que usted tiene. Más o menos hay una pequeña terraza, luego tenemos un espacio, luego tenemos aquí un baño, y luego tenemos el área de la cocina y luego los dormitorios. Más o menos. Vamos a usar un color para marcar las ventanas. Aquí la ventana, ventana. Ok, voy a hacerle una consulta. Con las ventanas ubicadas en esta fachada, ¿usted recibe radiación o iluminación indirecta? Le explico cuál es la diferencia. Radiación es cuando, por ejemplo, usted tiene una abertura y el sol directamente pasa, ¿verdad?, a través de la apertura y se ve un área brillante en el piso. Eso es radiación, ¿ya? O sea, que la persona siente que el sol directamente lo quema porque el sol se logra apreciar y el ángulo con el que está no hay nada, ni un alero, ni un edificio, ni un árbol que lo bloquee. Esto por lo general siempre nos pasa en la fachada este. Iluminación indirecta es cuando, por ejemplo, son las 10-11 de la mañana, tenemos una ventana, ¿verdad? ¿Y qué sucede? El sol está en esta dirección, aquí está abierta la ventana, el sol se pega en la pared, refleja, va al piso y entra por mi ventana la iluminación, pero nunca yo veo un área brillante. ¿Entiende la diferencia? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Con esta ventana, si usted se coloca al frente de la ventana en la mañana, se va a sentir incómodo, no es agradable, Así. ¿ya? Y esta ventana solo funciona, puede ser un poco por la tarde, pero aún así el ambiente es caliente, porque Sí, pasó recibiendo demasiada hora radiación solar, ¿sí así. o no? ¿Verdad? Sí, Ok. El espacio más agradable viene a ser este, ¿verdad? Que sí. son los espacios que están en el fondo. Y esta ventana, usted puede leer, trabajar ahí, estar sentado al lado de la ventana y nunca va a tener ese problema de la radiación, porque la única hora en que quizá va a haber una radiación fuerte es casi Ya. entre las 5 y 6 de la tarde, que ya se está yendo el sol, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿no era más conveniente poner ventanales en toda esta fachada?
que tenerlas aquí, Sí, de hecho. ¿verdad? Uno, dos. Ahora, ¿qué pasa con estas fachadas? ¿Qué pasó Está con las cerrado ventanas en completamente. el norte y en el sur? Está totalmente cerrado. ¿Y sabe usted que las fachadas norte y sur son las que mejor iluminan? Porque en ninguna de ellas, observe bien el diagrama, en ninguna de ellas yo tengo una radiación solar directa. Porque aquí yo siempre voy a tener iluminación indirecta. O sea que voy a tener una luz que va a entrar por una ventana sin que haya una fuente de calor. Y estas caras, jamás el sol le está pegando directo. Por consiguiente, estas paredes son más frescas. ¿Sí o no? Confírmeme, Jocelyn. Sí, profe. Si usted pone sus manos en la pared a las 11 de la mañana o a mediodía, que a mediodía está vertical el sol, o sea que todo el edificio está recibiendo la misma radiación. Usted va a ver que esta pared está caliente, esta pared no está caliente, esta no está caliente, incluso hasta puede que esté fría, y esta está un poquito más caliente que estas paredes, pero menos que esta. Menos que la. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el criterio de diseño? El criterio de diseño normalmente se hace en que las fachadas norte y sur se deben de priorizar las aperturas de ventanas y las orientaciones de los edificios, ¿ya? Porque son las caras que reciben menos radiación directa del sol, pero que pueden recibir iluminación indirecta. Ahora, si analizamos, tenemos los dormitorios en las áreas más calientes, ¿ya? Y tenemos la cocina, el comedor, en cuanto a hora uso, más reducido en las áreas menos o menos radiación. Y luego tenemos el servicio sanitario en la zona donde, por ejemplo, no hace suficiente calor, o sea que puede que esta pared se mantenga o el espacio con un mayor nivel de humedad, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, de este modelo estamos analizando de que hay que hacer un cambio en las ventanas, hay que hacer un cambio en los edificios. En futuros diseños yo voy a priorizar mis fachadas norte, mis fachadas sur, ya, para aprovechar las terrazas. Si tengo ventanas en fachada este, pues tengo que utilizar elementos de protección solar, ya. Y también si analizamos desde el punto de vista de iluminación, voy a usar otro color, quiero que preste atención a esto. Las ventanas por lo general tienen una iluminación perpendicular, o sea que si está la ventana, podemos decir que entra una iluminación aproximadamente de unos 45 grados. O sea, si la ventana tiene un desplante de 1 metro y luego mide 1 metro, lo más que nos puede llegar es de 2 a 2.5 la iluminación y después comienza a degradarse, ¿ya? Entonces, en base a eso, podemos decir que estas ventanas iluminan más o menos así, ¿ya? Creo que teníamos otra ventana. Entonces, con esto marcado, vemos un área donde no hay iluminación. A ver, creo que aquí tenemos un baño. Y todo esto es oscuro. ¿Sí o no? Ahora, no digo oscuro, oscuro noche, pero sí que a cierta hora no tiene una entrada de iluminación natural. ¿Sí o no? Así es, profe. Entonces, implica que tipo 3, 4 de la tarde o un día nublado a encender lámparas en toda esta zona, a pesar de que es pequeño. Porque, por ejemplo, la ventana del baño, las puertas están cerradas. La ventana del comedor es súper pequeña, o sea, está en una esquina, ¿ya? El mismo edificio y esta pared me bloquea la iluminación. Entonces, toda esta zona, aquí no me llega la luz de la ventana del comedor. Y si vemos este sector, todo este sector está cerrado. Entonces, aquí yo tengo que encender luces. Entonces, esto me hace que el edificio sea más caro desde el punto de vista del empleo, Sí. porque quiere decir que tengo que encender luces cuando no es necesario y tengo que compensar la falta de iluminación. Además, hace que toda esta zona sea caliente porque no hay un flujo constante de aire. No hay ventanas, no hay salidas de aire caliente. Entonces esta zona se mantiene siempre en la misma área. Por eso incluso a pesar de que esta parte recibe calor, puede ser en algunos momentos más fresco que estar aquí.
porque la ventana entra una cierta corriente de aire que refresca. Y aquí vemos que en todo esto no tenemos una ventilación cruzada. ¿Qué ventilación cruzada? Es cuando tenemos una fuente de que, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño diagrama y vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una entrada aquí, tengo una entrada acá, tengo una ventana en la parte superior, tengo una ventana en la otra parte también, y puedo tener, digamos, un juego de techo. Entonces esto ya no existe. Digamos que es así. ¿Qué pasaría si fuese así? Bueno, si al tener, por ejemplo, voy a hacer unas paredes, el mismo espacio, una pared aquí, tengo una pared aquí, pero no la llevo hasta arriba, ¿verdad? Sino que son ventanas arriba. Aquí va a entrar una corriente de aire, la cual puede ascender o puede descender. El aire caliente va a ascender, ¿verdad? Y el aire frío va a descender. Aquí no me funciona mucho, ¿verdad? La ventana, pero aquí sí. Porque aquí, al haber una ventana, va a haber este sí. El aire caliente va a ascender y como aquí está abierto, también va a entrar otra corriente de aire. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el aire generado o el calor va a ir subiendo y las corrientes que están en los techos van a evacuar del edificio ese volumen de aire. Y va a hacer que un espacio que está bien ventilado y otro espacio que está parcialmente más fresco el aire, al momento que están conectados, o sea, que está esta abertura, este volumen de aire entra con este y este entra con este, entonces se logra un equilibrio térmico y me baja la temperatura. Cosa que no sucede en el edificio que tenemos, porque en el edificio que usted tiene ahorita, usted tiene una pequeña abertura, luego tiene una pared, luego tiene otra pared, ¿ya? Luego tiene otra, y luego tiene una abertura. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el aire fresco queda atrapado en esta parte, el aire caliente medio sale por acá y el aire simplemente pasa por la casa. La radiación directa calienta el material y empieza a irradiar el calor. Pero como no hay una mezcla, la temperatura que se tiene aquí es una, la temperatura que se tiene acá es otra y así sucesivamente siempre se mantiene caliente. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Entonces, observe bien cómo de la planta, de su experiencia, a través del modelo análogo, usted puede sacar cómo deben de ser las ventanas, qué tanto me iluminan, qué debo de evitar, qué debo de trabajar, ¿ya? Y eso también tiene que ir en el informe. O sea, comenzamos con hacer el análisis de las dimensiones, del área libre, ¿verdad? De los espacios para ver si son cómodos o no son cómodos, si son grandes o no, pero también debemos de analizar el punto de vista de iluminación, de ventilación, de la parte térmica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en esta zona tuviésemos unos tragaluces, tendríamos una iluminación central. Ahora, si en esta parte que sabemos que hay mala iluminación, hubiéramos puesto unos tragaluces en esta zona y en esta zona, perfectamente se pudo haber solucionado el problema de iluminación. Pero si además de que ese tragaluz, por ejemplo, que es una lámina, vamos a ponerlo acá, que es una lámina translúcida que permite que pase la luz, le agregamos un marco y dejamos, digamos, la estructura abierta, permite que exista una corriente de aire y que el aire caliente, que por lo general asciende, pueda ser extraído del edificio, ¿sí o no? Sí, sí, eso le iba a decir, que ellas tienden a ser algo calientes también. Exacto. Entonces, lo que le digo es que el diseño al modelo análogo no solo debemos de hacer el análisis en cuanto a área, en cuanto a color, en cuanto a forma, en cuanto a estilo, sino también hacer todos estos análisis, ¿ya? Porque la idea es encontrar lo malo, encontrar lo bueno y hacer una propuesta de diseño. Ahora, vamos a hablar un poco de otros elementos. Solo deme unos 5 minutos y ya continuamos. ¿Sí? ¿Dale? ¿Dale? ¿Qué tal? Y después solo dejarlo liso, ya después yo resuelvo. Ok, entonces,
Déjenme reiniciarme que me vinieron a buscar para... Entonces, volviendo acá, ya hemos cubierto un poquito lo de iluminación. Ya vimos que es importante la ubicación, los materiales y demás. Vamos a analizar un poquito más ahora la parte funcional. Vamos a poner el diagrama, que ya vimos que tenemos varios problemas. Ahora, vamos a analizarlo. Voy a pasarlo en limpio para que veamos aquí el siguiente análisis. Y usted me va a decir, número uno, siendo objetivo, ¿no? Tenemos esta parte, la terraza. Ok, más o menos por aquí va. Y luego viene el espacio. Ahora, ¿qué tan práctico ve usted tener el baño pegado a la cocina? ¿Le parece No, adecuado? no, no. ¿Qué tan Ahí no. práctico es tener el servicio sanitario casi ubicado en el centro y en la parte final, cuando no hay una corriente de aire, ¿verdad? Cuando no hay un extractor, porque me imagino que no tiene extractor, porque desde entrada, de dónde está ubicado, me puedo imaginar que no se le puso un extractor de aire. O sea No, que cuando una persona va a hacer sus necesidades acá, todo el mundo, o sea, se siente, pues, o sea, es un poquito como complicado, porque incluso está pegado a la sala. O sea, aquí está el área del televisor. Entonces, aquí estamos viendo un problema de zonificación. Si nosotros marcamos, tenemos una zona pública, ¿verdad? Luego tenemos una zona de servicio, ¿ok? O una zona privada, que en teoría no hay problema. Pero vemos que en medio de ambas zonas, porque también podemos ver que este pasillo conecta el área privada. Vamos a usar anaranjado. Que más o menos está así. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar al baño, yo paso por un área privada, ¿ya? La persona que, digamos, está en la sala, perfectamente puede ver, porque el área de lavado está hasta aquí, según esto. Y para poder ir del cuarto, donde tengo mi ropa sucia, paso por la cocina, fíjense bien, para poder lavar. sí. O sea, hago todo este cruce. Y la persona que me está viendo, o sea, no hay privacidad, hay choques de flujo, ¿ya? Y, y para colmo, tenemos en medio el servicio sanitario, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos algo de lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, si el servicio sanitario hubiese sido, digamos, un pasillo, una puerta y se conecta, digamos, en una zona lejana y lo conectamos a través de una puerta. Ok, sigue habiendo el problema del cruce, pero hablemos de la distancia. Ya no va a estar cerca de la sala, ¿ya? O sea, cualquier persona la va a poder utilizar, cualquier persona se va a poder bañar, porque entiendo que es el único baño, ducharse, y no necesariamente va a pasar por el pasillo frente a la sala y puede haber visitas, ¿ya? Ahora, como esto tiene ciertas características, si el área de lavado, por ejemplo, esto, lo muevo a esta zona, ¿verdad? O hubiera puesto en esta otra zona, sería menos el problema. Porque, por ejemplo, si yo pongo mi área de lavado en esta parte que es caliente, yo puedo aprovechar el calor de la mañana y sacar más rápido la ropa. O sea, puedo haber puesto una lavadora o un área de lavado y aquí un tendedero y ya resuelto. Nadie lo ve, está privado, el trayecto es más corto, está más cerca del ambiente, ¿verdad? El baño aquí va a estar un poco más privado y la cocina perfectamente puede estar cerca de la sala, pero ya no tenemos esos momentos, esos problemas en que cuando alguien va a hacer uso de del baño, se filtre el aroma, se escuche el ruido, la persona no pueda ducharse, tenga que salir con su ropa, vestido. Me voy dando a entender. Generamos cierto Sí. flujo un poco más cómodo, ¿ya?
Entonces, Cómodo y más si, privado. cómodo y privado. Sí. Exactamente. Ahora, ni hablemos aquí al momento de sacar la basura, porque si yo dejo aquí un espacio y yo tengo aquí una puerta, ¿verdad? Y el baño está acá, o sea que puedo conectar todo este pasillo, yo puedo perfectamente hacer aquí un pasillo sucio que da a la calle. ¿De qué forma? De que, por ejemplo, recojo la basura y no la voy a pasar por los cuartos, ni la voy a pasar por la sala para luego poder salir, sino que directamente evacúo, ¿verdad? La basura a la parte externa para que se la lleven y no tengo ningún problema. Incluso puedo parquear un vehículo en la parte del frente de la casa, ¿verdad? Puedo tener un vehículo parqueado, aquí hay un portón, ¿verdad? O sea, le doy un uso a esa separación que tengo que tenerla. Aquí estoy asumiendo que aquí va la calle, ¿verdad? Y la persona puede bajar las compras, entrar por aquí y directamente pasar y descargarla en el área de la cocina. ¿Por qué? Porque evita que la persona entre con todas las compras, pase por la sala, pase por el baño, pase por los dormitorios y llegue al área de la cocina. Entonces, aquí estamos viendo algo. Número uno, debemos de trabajar los flujos, ¿verdad? Y los flujos hay que pensar cómo va a ser el recorrido del edificio en las distintas actividades. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay problemas porque no se hizo un diagrama de relaciones. Porque en el diagrama de relaciones, lo primero que vemos es que un servicio sanitario no debe de estar, porque es un tipo de servicio diferente, debe estar de un área. Debe haber un acceso, pero no tan directo. ¿Ya? Eh, Problemas con los flujos, porque no se está contemplando, por ejemplo, qué hago con la basura desde la cocina. ¿Ya? ¿Qué hago con la ropa? ¿Cómo llego de los dormitorios, que es lo que me generan ropa sucia, al área de lavado? ¿Ya? ¿Cómo introduzco la ropa? Entonces vemos que la planta más bien me va a dar problemas. O sea, la casa, la forma en que está distribuida, me está dando problemas desde el punto de vista de iluminación, ¿verdad? Desde el punto de vista de factura, porque tengo que encender más tiempo la luz eléctrica, o sea, la iluminación artificial, quiere decir que la factura me sale más caro. Los cuartos están ubicados en una zona caliente, por consiguiente tengo que usar aire acondicionado o abanico, ya no puedo reducirme ese gasto porque tengo ese problema. Y aparte de eso, tenemos los espacios que cuando hay actividades o hay situaciones, es un poco incómodo porque no existe la privacidad. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, hemos sacado área, ¿verdad? Ahora estamos sacando lo que son características térmicas, ubicaciones, ¿verdad? De cómo deben estar ubicados los espacios. ¿Qué es lo que hace falta ahorita? Por ejemplo, realizar el diagrama de flujo y el diagrama de relaciones. ¿Se acuerda que habíamos hablado de estos diagramas? Sí, profe. Entonces, el diagrama de relaciones, recapitulando, es aquel donde yo comienzo y hago una tabla y empiezo a colocar los ambientes, ¿verdad? Entonces, servicio sanitario, cocina, pero esta vez voy a colocar los ambientes que tiene la casa, ¿verdad? Tenemos dormitorio 1, dormitorio 2, tenemos sala, etcétera. Luego hacemos líneas a 45 grados y luego otras líneas a 45 en la otra dirección. Y empezamos a analizar. Vamos a hacer dos diagramas. El diagrama de lo existente y cómo debería de ser. ¿Ok? Igual ponemos los mismos ambientes, pero en este usted me va a describir cómo está funcionando. Y aquí me va a poner cómo usted considera que debe de funcionar. Ejemplo, servicio sanitario y cocina, ¿cómo está? Relación directa. Esto es nula, esto es
no deseado, o sea que si se puede evitar, no lo ponemos que tenga relación. Indirecta, indirecta es que, por ejemplo, existe un pasillo y a los 3 metros logras tener acceso a ese espacio, pero no está a la vuelta del ambiente de donde uno inicia a desplazarse. Y directa. Vamos a explicar un poco aquí. Directa es, por ejemplo, aquí está la sala y aquí está el servicio sanitario. ¿Okay? Indirecta es, aquí está la sala y hasta aquí está el servicio sanitario. O sea que hay un espacio, hay un pasillo y que hay una distancia y se puede conectar. ¿Ya? No deseado es que, por ejemplo, hay una sala y se debe de haber una distancia y si es posible una planta o hasta aquí está el servicio sanitario. Eso es no deseado. ¿Ya? Y nula es que en el radio de acción, dentro de unos 3, 4, 5 metros, no está cerca. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, en real. Servicio sanitario y cocina está directo. ¿Cómo considera usted que debe de ser la relación de servicio sanitario con cocina? Indirecta. Indirecta. Um, Recordemos que indirecta, este es directa, este es indirecta, este es nula. O sea, directa, indirecta, nula. Ahora, nula. recordemos, indirecta, por ejemplo, puede ser 1 metro, 2 metros. 1 metro, 2 metros y ahora la puerta se siente el aroma del baño. 1 metro, 2 metros, digamos, alguien anda un poquito, pues que tiene Mal. que hacer su emergencia, anda el estómago y se escucha el concierto, ¿verdad? Sí. Entonces, son cosas que pareciera, pero también se tienen que analizar. Entonces, lo ideal es nula, Nula. ¿ya? Sí. Nula o en el peor de los casos indirecta, porque también recordemos que hay una limitante de espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ponerle así, ¿ya? Y así usted lo va a ir desarrollando. ¿Me va entendiendo entonces? Sí, sí, profe. Ahora, Sí. del modelo análogo que usted hizo, está bien, ya tenemos el área, pero ahora quiero que me haga el análisis de, por ejemplo, qué zona es más caliente y que identifique por qué es más caliente. Que piense en las ventanas, que piense en el cielo raso, que piense en la altura del cielo raso. Por ejemplo, usted puede tener un cuarto que es cálido, que es muy caliente, por un lado porque da al este, ¿verdad? Pero si usted se va al otro edificio, al otro cuarto, que está en el mismo este, que le está dando el mismo sol, pero usted siente que es más fresco, es por algo. Entonces, ¿qué puede ser? Ahí donde usted tiene que analizar. Puede ser que tenga más ventanas, puede ser que el cielo raso sea más alto, ¿ya? Puede ser que el techo sea más alto en esa parte que en el otro. Entonces, eso que usted está viendo ahí en su análisis, está viendo opciones de cómo puede mitigar el calor, ¿ya? Y está viendo propuestas de cómo puede cambiar ese diseño para que sea el más óptimo posible. ¿Me voy dando a entender? Entonces, recordemos que el modelo análogo es eso, es un análisis de propuestas, de soluciones y de problemas para poder presentar las soluciones, o sea, asimilarlas o para prevenir problemas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos, dijimos que vamos a analizar flujogramas. Vamos a analizar diagramas de relaciones. Vamos a analizar tonificación. Vamos a analizar, ¿qué más? Temperatura. Vamos a analizar localización. Vamos a analizar materiales. ¿Ok? Entonces, Ok. esto que va a ir desarrollando, ya más o menos los flujogramas es solo aplicar el que tiene versus cómo usted considera que debe ser. En los diagramas de relaciones igual, lo que se tiene en realidad y cómo debe ser. Ahora, usted lo que va a analizar es esto.
como usted está experimentando el edificio, porque ahí habita, usted va a ver cómo debe de ser en función a que usted hace uso del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted se sienta en la sala y usted analice y sienta de que si es cómodo, agradable, que el servicio sanitario esté frente a la sala, ¿ya? Ahora, si usted siente, por ejemplo, piense en que hay una visita, usted está sentado en la sala atendiendo la visita, o está con un cliente, o hay una reunión familiar o algo, y resulta que alguien de los cuartos va a sacar su ropa sucia, se va a bañar, o quiere tener cierta privacidad, no la va a lograr tener. Si la persona, por ejemplo, quiere descansar porque está cansada, porque los dormitorios se diseñan para descansar, pero hay alguien de la familia que quiere ver una película, se puede hacer. Entonces ahí usted va a analizar, ¿ya? Y en base a eso usted va viendo de que cómo debe de ser la relación, cómo deben de estar los espacios. Ahora, yo le puedo asegurar que la persona que está en el dormitorio 2, que es el que está al lado de la sala, si alguien quiere ver una película, no puede dormir o le va a costar. ¿Por qué? Por el ruido, ¿ya? Porque los espacios están demasiado cerca. Entonces, eso usted lo va a ir analizando en base a la experiencia, ¿de acuerdo? Y la zonificación igual. Lo que se tiene versus cómo considera usted que debe de ser, que es lo que hicimos en el ejercicio cuando desplazamos los espacios. La temperatura también. Si usted ve una variante de temperatura muy drástica entre espacios que están contiguos y orientados a la misma dirección contra el sol, eh, habría que revisar qué es. Y ahí puede ser que es más alto, que hay materiales aislantes térmicos, que hay un árbol al frente. Entonces, ¿esto para qué usted le quiero que usted se dé cuenta y que lo analice? Para que en su diseño, cuando usted tenga un edificio que está orientado hacia el este, sepa cómo se puede comportar y sepa cómo puede darle soluciones o qué es lo que debe de evitar colocar en esa fachada, ¿verdad? Para que no le dé los problemas que le va a dar. ¿Me voy dando a entender? Sí, sí. Y igual va con los materiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita avanza, va a desarrollar más lo que es el modelo análogo, porque ahí solo tenemos una parte. Y luego, después de todo esto, vamos a analizar otros elementos, como por ejemplo lo que es la fachada, ¿ya? Lo que es el color y lo que vendrían a ser los acabados. Esto lo vamos a analizar ya en los siguientes encuentros. Ahora, cuando hablamos de fachada, solo para que más o menos lo manejen, es lo siguiente. La fachada va relacionada con un concepto que se llama carácter. El carácter en arquitectura es que el edificio se interprete y se perciba como lo que es. Ejemplo, si yo tengo un edificio con pura cristalería, ¿verdad? Y yo vengo y le pongo aquí un cuadro, yo aquí tengo un back, tengo un edificio de oficina. Si yo trabajo un edificio cuyos techos son así, bastante inclinados, solo me falta ponerle la cruz. Y yo tengo una iglesia, ¿entiendes? Pongamos que la Sí. casa tiene esta forma, pero no tiene esto, pero le estoy haciendo de forma que se vea como una iglesia o que se vea como un banco. Entonces, el estudio de carácter es que el edificio se perciba como lo que es. ¿Y cómo lo hacemos? Número uno, usted agarra, toma una foto a la fachada de la casa y usted, bueno, hace más o menos el dibujo, las líneas principales, ¿ya? Dependiendo de cómo es la estructura, usted la compara con otras edificaciones y vamos viendo qué elementos van haciendo que la casa se vea como una vivienda. O sea, lo ideal es hacer construcciones que se vean, si vamos a hacer una vivienda, como una vivienda, y no hacer construcciones que tal vez de pronto tienen unas terrazas, ¿verdad? Y de pronto, no sé, le hacen otro edificio acá y luego aparecen con un triángulo aquí, ¿ya? Y aparece una clase de geometría, pero no aparece como una vivienda.
¿ya? Y de pronto vienen y dicen, bueno, le voy a hacer una ventana aquí cuadrada y aparece banco, ¿ya? Y entonces le comienzan a hacer unos materiales que esto sale en relieve y digamos que aquí es una terraza. Entonces ya comienzan a transformar y a cambiar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el edificio no se va a encontrar. Ahora, en las viviendas puede ser un poquito tema de originalidad y esas características, pero ahí no hay mucho problema, pero sucede lo siguiente, imagínense que te hace un hospital que no se sienta, ni se vea, ni se perciba como hospital. Las personas se van a morir y no van a entrar al hospital, porque el que no lo conoce no sabe qué es un hospital, ¿ya? Entonces, eso es importante, o sea, que una farmacia se vea como farmacia, si no nadie va a pensar en ir a comprar el medicamento en ese espacio, porque no se entiende, no se observa como farmacia, ¿ya? O farmacias que tienen una fachada que parece una pulpería, entonces llegan a preguntar por un jugo, por una galleta y nunca llegan a preguntar por medicamentos. Imagínense hacer un consultorio que tuviese la vista como comedor, o sea, jamás la persona vayan a llegarle cliente porque van a llegar a pedir comida o van a pensar que es un área de alimentos. ¿Ya? Entonces, eso es importante también en el modelo análogo. Ahora, ¿por qué nos enfocamos mucho en el análisis del modelo análogo? ¿Y por qué hemos trabajado mucho en los diagramas de relaciones? Porque recordemos que todos estos diagramas y todos estos elementos van a evitar que hagamos lo que se hizo pues en la vivienda, de que construimos algo que vamos a tener problemas de comunicación, problemas de privacidad, problemas de radiación, problemas con la temperatura, ¿verdad? Y que el uso del edificio sea más costoso porque tenemos que trabajar con muchas iluminaciones artificiales y tenemos que trabajar con sistemas de enfriamiento mecánico. O sea, a pesar de que tiene un terreno amplio, porque tiene 6 metros aquí, es bastante caliente, no debería de ser cálido, entonces habría que revisar. Ahora, lo otro que veo, por ejemplo, en el dibujo, recuerda que yo me baso en el dibujo, veo que existe una terraza y de acuerdo a la terraza y los muebles, pues hay muy poco espacio disponible para poder evacuar en el momento de un sismo. Y a pesar de que la casa es pequeña, técnicamente solo tiene 2 puertas. Entonces, en el caso de que el edificio hubiese un incendio o hubiese un sismo, estaría un poco complejo evacuar con rapidez, ¿verdad? Por lo que solamente tenemos 2 puertas y los pasillos son algo estrechos. Creo que andan los pasillos como de 1 metro. O Así. sea, o sea, literalmente abre la puerta, da un paso y ya está frente a la pared del baño. Entonces es un poco complejo. Ahora imagínense 2 personas, 3 personas que están haciendo uso del edificio, 4 y quieren evacuar al momento de un sismo, va a ser un poco complicado. Lo otro también es que en la parte eléctrica, si se fija, todo está muy comprometido y lo más probable es que el panel de breaker lo tienen o en el comedor o la cocina o en un área totalmente visible, ¿ya? O sea, no es un área, digamos, que si se quiera trabajar o hacer una reparación, van a poderlo hacer. Y lo otro también, si lo vemos desde el punto de vista funcional, es muy probable que la tubería pase debajo de la sala. Entonces, si se quiere hacer una reparación en la tubería del baño o del inodoro, puede ser que tenga que romperse un piso, ¿ya? O sea, yo estoy asumiendo muchas cosas aquí porque no veo el entorno, pero es muy probable que más o menos así esté la parte. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de hablar de mantenimiento del edificio va a ser un poco más complejo porque implicaría quitar material que ya existe y eso elevaría el costo. ¿Ok? Pero bueno, ese ya es otro tema que ahí se va a ver en otra clase. Entonces, técnicamente será la clase de hoy. Más que todo es el proceso de análisis. Usted tiene ya la vivienda, lo que quiero es que la depure, que saque la información, que analice todo y luego todo ese análisis de lo positivo, de lo negativo, de lo que se debe y no se debe hacer, lo va a escribir, ¿ya? Y eso es lo que nosotros manejamos en arquitectura como criterios de diseño, o sea, lo que debemos de aplicar. Esto es aplicable para todos los diseños, porque la idea es que usted no va a, digamos, a inventar,
las nuevas soluciones, sino es que vamos a partir de un conocimiento previo. O sea, que si voy a diseñar una clínica, pues analizo cómo funciona una clínica, determino cuáles son los problemas que tiene y evito hacer esos problemas para que el diseño sea lo más viable posible. ¿Ok? Ahora, si tiene una duda, me avisa. Posiblemente en la semana voy a colgarles la segunda actividad un poquito más detallada y descrita, que vendría a ser lo que le decía, la parte de los flujogramas, de los diagramas de relaciones, y cualquier duda me notifica. ¿Ok? Está bien, profe. Cualquier cosa yo le estaré escribiendo. Ok. Entonces vamos a finalizar por hoy. Y recuerde revisar el aula, que a más tardar el miércoles ya estaría el contenido en el aula, ¿ok? Está bien.